Estaba considerando y pensaba, bueno, si avanzamos rápido cada uno de estos versículos, terminamos esta noche con este capítulo. Espero yo que sea así, hermano. Espero. Y si no, no se preocupe, que tenemos hasta que el Señor venga, ¿verdad? Así es que Salmos capítulo 37, versículos 27 y 28. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 37 del libro de los Salmos, versículos 27 y 28. Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura juntos a la palabra de nuestro Dios, y dice de la siguiente manera. Juntos lo leemos. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Que nuestro Dios añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. El rey David, luego de haber expresado ese versículo, repito que es el más conocido en este capítulo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Habla, o mejor dicho, hace reflexión. Hablábamos la semana anterior en el trayecto, en el transcurso de su vida, en las experiencias que él ha podido presenciar o escuchar, así como nosotros, a través de las vivencias propias y a través de los testimonios, podemos hablar acerca de la misericordia, de la gracia y del respaldo de Dios. Entonces David, en todo su trayecto, en toda su experiencia, habla del respaldo de Dios, hermano, para los justos. Ahora, hemos venido hablando de que los justos no se refiere a aquellos, hermanos, que no se equivocan, porque si eso fuera así, ninguno de nosotros caería o estaría en la calidad de justo, ninguno. Y la Biblia se contradeciría también, porque la Biblia dice en la carta a los Romanos: porque no hay justo ni tan siquiera uno. Y entonces armonicemos esto. Si la carta a los Romanos dice que no hay justo ni tan siquiera uno, y aquí el rey David dice: y no he visto justo desamparado, bueno, entonces, ¿hay justos o no hay justos? ¿Hay o no hay? Porque si Romanos dice que no hay justo ni un uno, y David dice que no ha visto justo desamparado, entonces la reflexión es, repito, para armonizar las escrituras. Porque es aquí en donde los detractores de la Biblia dicen: ya ve, la Biblia se contradice. ¿Cómo es que en el libro de los Salmos está hablando de que David dice que no ha visto justo desamparado, y allá el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que no hay justo ni tan siquiera uno? Contradicción bíblica. Entonces, hagámonos mormones, hermano. No, porque no toman café, mejor no. Mejor no. Qué pensamiento más errado. Hermanos, hemos hablado en muchas oportunidades que cuando la Biblia habla de justos, y en la carta a los Romanos se habla de justificados, la condición es la misma. Y se lo pongo en este ejemplo. Bueno, le voy a poner un ejemplo bien contextual, bien del momento, calientito. Se lo voy a contar así, pues. No es de mucho agrado, pero bueno. La institución encargada, entre comillas, de administrar la justicia en el país, dio un decreto en donde las personas que estaban siendo investigadas por corrupción, por enriquecimiento ilícito, se les iba a, simple y sencillamente, ya no los vamos a investigar. Si ya pasaron 10 años, ya no los vamos a investigar. Así es que esas personas cometieron el delito. Socialmente hablando, se les acusa y se les señala y se les dice: ladrillo, tamal, tacuacín, mañoso, político, así son.
¿verdad? Entonces, socialmente hablando, tienen ese, llamémosle, ese estigma. Pero judicialmente hablando, o conforme a las leyes terrenales de nuestro país, esas personas simple y sencillamente han sido, escuche la palabra, han sido justificadas. ¿Qué significa haber sido justificado? De que asumamos que el delito por el cual se le señala y por el cual se le desprecia es real, es verdadero, es cierto, pero jurídicamente no lo pueden señalar, no los pueden juzgar. O sea que jurídicamente hablando ellos son inocentes, jurídicamente hablando. ¿Cómo son, hermanos? Inocentes. ¿Cometieron el delito? Sí. ¿Los podemos juzgar? Hablando bajo las leyes terrenales, ¿los podemos juzgar? No, porque ellos ya fueron declarados justos. Entonces, la palabra justo en la Biblia o justificado en el Nuevo Testamento no significa que nosotros estemos exentos de errores o que nunca los hayamos cometido. Significa que aunque a los ojos humanos nosotros sigamos siendo pecadores e imperfectos, Dios nos ve como justos. Entonces, cuando el rey David habla de los justos, habla de aquellos que tienen una comunión, una relación con Dios. Y cuando Pablo dice que no hay justo ni aun uno, está diciendo todos aquellos que se creen perfectos por su cuenta o por su propia cuenta, están en un error. Todos aquellos que creen que por su comportamiento van a ganar la aceptación de Dios, están en un error. Les he contado varias veces que andábamos evangelizando y de repente estaba una señora barriendo su patio y yo me acerqué hasta la puerta de su patio, sería. Me acerqué hasta allí y lógicamente uno no puede entrarse así, digamos, sin pedir permiso, ¿verdad? Entonces, así a la distancia, le dije, ¿me permite un momento? Y cuando la señora me vio con la Biblia, me dijo, ¿qué quiere? Hablarle de Jesucristo, le dije yo. Ajá, me dijo. Es como que dice, hable pues, ¿verdad? Ajá, me dijo. Bueno, yo le quería hacer una pregunta. Si usted, la pregunta que todos, bueno, que la mayoría utilizamos cuando estamos evangelizando. Si usted muriera ahora, ¿dónde cree que iría su alma? Y la señora pues me dijo, yo creo que al cielo, me dijo. ¿Y por qué cree que al cielo? Le dije, ¿usted ha pecado alguna vez? Y entonces vienen las palabras de la señora y me dijo, ¿cómo va a creer? Me dijo, que a mi edad voy a andar pecando. Y yo me quedé pensando, ¿qué entenderá por pecado? ¿Verdad? Cuando alguien cree que por cuenta propia o por su propia justicia va a ser agradable delante de Dios, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, no hay justo ni tan siquiera uno. Porque nadie por cuenta propia, por sus propios méritos, puede presentarse agradable delante de Dios. Hermano, absolutamente nadie. Como dicen en Santana, nadie, ¿verdad? Nadie. Entonces, cuando en el versículo 27, ya acá en los Salmos de nuevo, cuando en el versículo 27 dice, apártate del mal y haz el bien, entonces vamos a entender que apartarse del mal, mis estimados hermanos, es dejar a un lado nuestra vida lejos de Dios. Hacer a un lado nuestra vida lejos de Dios. Porque apartarse del mal, repito, en el contexto que lo venimos hablando, en el contexto que venimos meditando, no podemos hablar porque entramos otra vez en el detalle de que hay cosas que nosotros socialmente juzgamos, señalamos y nos escandalizamos.
socialmente. Pero vamos a entender que delante de Dios, mis estimados hermanos, no hay categoría de pecado. Lo hemos hablado un montón de veces. Porque nosotros nos podemos escandalizar, por ejemplo, nos podemos escandalizar por aquel hijo que atentó contra la vida de sus padres. Hermano, qué cosa más escandalosa. O viceversa. Imagínese un padre o una madre que atenta contra la vida de sus hijos. La vez pasada salió una noticia, aconteció en Estados Unidos, de una mujer que agarró sus 3 hijos, los metió en el carro, hermano, y dejó ir el carro en un lago y mató a sus 3 hijos. Razón: el novio no aceptaba a sus 3 hijos y por eso los mató. A juicio nuestro, y me atrevería a decir más a las que son madres, ¿qué diría usted de esa persona, hermano? ¿Qué diría usted? En primer lugar diría, ni siquiera le digan madre, acá no es madre. En segundo lugar, diríamos, eso no tiene perdón de Dios. Semejante atrocidad. Vaya, dejemos a un lado eso. Usted salió de su trabajo o usted salió de sus clases y salió este día a las 2 de la tarde y llegó a las 5 de la tarde a su casa, de su trabajo, de su lugar de estudio, donde sea. Salió a las 2 y llegó a las 5, 5 y media. Entonces, asúmase que usted llegó o 30 minutos tarde o 30 minutos más temprano, y eso era raro. Entonces, como usted llegó, repito, o 30 minutos antes o 30 minutos después, a usted le pueden preguntar, ¿y eso que venís temprano? O le pueden preguntar, ¿y por qué venís media hora tarde? Asumamos que le preguntan, ¿por qué venís media hora tarde? Si salió más temprano de lo habitual. Y usted dice, había trabazón. Se estaban manifestando ahí, ¿yo qué iba a hacer? Manifestación, ¿y de qué era? A saber, una piñata de figura de tacuacín tenían ahí. A saber de qué era. Ya le dije que cuando le entienden, pregúntenle al chambroso aquel que se los va a contar. ¿Y qué tal si eso no es cierto? ¿No es cierto que había tráfico? ¿No es cierto que había manifestación? No es cierto. Usted no fue a hacer nada malo, nada malo. Se fue a vitrinear, vaya. Fue a hacer window shopping. Se fue a vitrinear. Pero usted sabe que si dice que fue a vitrinear, lo primero que le van a decir es, o sea, no ibas a ir a comprar nada. ¿Y qué fuiste a hacer entonces? ¿Y qué tal si usted, por no ser sincero y decir, la verdad es que no quería venir temprano para estar temprano aquí en la casa? No, usted no quería decir eso. Simplemente usted se omitió decir que salió temprano, que se fue a vagar. Repito, no fue a hacer nada malo, no fue a hacer nada, llamémosle entre comillas, pecaminoso, para que no juguemos con el morbo. No, se fue a un centro comercial a ver lo que sea de su afición. Si usted es de los que se empilan con la tecnología, fue a ver computadoras, tablets, teléfonos. No tenemos para comprarlas, pero nos vamos a ver. Si usted es hermana, fue a ver vestidos, zapatos, carteras. Se midió como unas 5, no compró nada, ¿verdad? Y tranquilo. Usted no dijo que había salido temprano. Usted no dijo a dónde había ido. Simplemente dijo que había tráfico, por eso llegó media hora tarde. Pregunta: delante de Dios, ¿quién es más pecador? ¿La mamá que mató a sus 3 hijos? ¿O usted que simplemente dijo que no dijo que había salido temprano? Delante de Dios, ¿quién es más pecador? Delante de Dios. Delante de Dios. No delante de nosotros. Porque delante de nosotros nadie se va a escandalizar porque usted fue a vitrinear. Pero nos escandalizamos por la madre que mató a sus 3 hijos.
socialmente hablando o terrenalmente hablando, hermano, definitivamente es horrendamente abismal comparar una cosa con la otra, terrenalmente hablando, humanamente hablando. Pero espiritualmente hablando, delante de Dios, hermano, más que la acción, Dios detesta el pecado. ¿Y es pecado mentir? ¿Y el asesinato? Delante de Dios es pecado. Repito, socialmente hablando, nosotros lo vemos abismalmente distinto. Y una persona, oiga esto, que no conoce a Dios, que probablemente evalúa la relación con Dios o la condición en función de las obras, si usted le pregunta, ¿quién tiene más probabilidades de ir al cielo? ¿El que se quedó vitrineando o la mujer que mató a sus hijos? ¿Qué cree que le va a decir? ¿Qué cree que le va a decir? ¿Quién tiene más probabilidades? Asuma que usted no conoce la Biblia, no conoce la obra de Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿quién tiene más probabilidades de ir al cielo, hermano? ¿Qué se quedó vitrineando? Ahora regrese a su condición actual. Usted que conoce de la Biblia, usted que conoce de la obra de Jesucristo, ¿quién de los dos tiene probabilidades de ir al cielo o más probabilidades de ir al cielo? ¿Quién de los dos? Las probabilidades lo tienen igualmente los dos. Las probabilidades las tienen igualmente los dos. Y quiere que le diga algo que muchas veces que probablemente va a chocar con nuestra condición. Y quizás hasta mayores probabilidades la mujer que mató a sus hijos, porque para ella podría reconocer que está llena de maldad y que necesita ¿a quién? A Jesucristo. Pero aquel que dice, si yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo. Ha conocido personas que dicen, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he adulterado, yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho esto otro. ¿Qué están diciendo, hermano? Yo no necesito de la obra de Jesucristo. Eso están diciendo. Entonces ahí donde decimos, bueno, y si tienen las probabilidades, quién tiene mayor o menor, pues delante de ellos las tienen iguales, hermano. Pero terrenalmente hablando, probablemente aquella persona que reconoce su iniquidad, su maldad, tiene mayores probabilidades de acercarse a Dios que aquel que no la reconoce. Entonces cuando la Escritura, cuando el rey David reflexiona y dice, apártate del mal, está diciendo, mire, haga a un lado su vida lejos de Dios y acérquese a Él. Acérquese a Él. Porque ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar, hermano, nuestra condición de vida? Lo va a cambiar Dios. Lo va a cambiar Dios. Hay muchas cosas que son a veces difíciles de evaluar en nuestro tiempo. En nuestro tiempo. Porque en nuestro tiempo y con el avance que ha tenido el cristianismo, se han levantado una serie de predicadores y conferencistas con temas muy buenos. Yo no los cuestiono. Hace años trajeron a nuestra iglesia central a un predicador que su especialidad eran las finanzas. Hermano, el tipo era tan ameno, tan agradable. El tipo, olvide, para mí, uno de los mejores predicadores que he escuchado. Su especialidad es las finanzas. También hay predicadores donde su especialidad es la familia. Y hablan de temas de familia y entonces, olvídese, hermano, cosa más espectacular. Todos los principios que establecen y todo maravilloso. Maravilloso. Pero póngase a pensar en esto. A usted le pueden dar, hermano, 10,000 conferencias de la familia. Y usted puede comprar libros. Y usted puede conocer los principios. Pero, si su vida está lejos de Jesucristo, pregunta, ¿cree que le va a funcionar, hermano? No le va a funcionar. Y si usted tiene una comunión con Él, si usted tiene una relación firme con Él, entonces piensa en esto. ¿Necesitaríamos todo lo demás, hermano? Me refiero, necesitaríamos, si tuviéramos una relación cercana con el Señor, cercana con Él, ¿usted cree que necesitaríamos los conferencistas de la familia, de las finanzas y todo eso? Probablemente no.
porque tendríamos, se supone, voy a decirlo en estas palabras, porque se supone que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, y si es así, entonces ¿por qué estaríamos necesitando todo lo demás? El problema es que, hermanos, muchas veces queremos las cosas. Por eso es que la Biblia habla de los niños. Dice, sois como niños que debiendo ser o debiendo ya poder digerir alimento sólido, todavía tenéis necesidad de leche, porque a algunos creyentes nos gusta ya todo bien digerido o bien procesado, perdón. Hace tiempos hablaba con una madre preocupada porque su hijo ya estaba grandecito, no sé cuántos años tendría, quizás 4 o 5 años, algo así. Y la preocupación de la mamá era que el niño a sus 5 años, 4 años, no quería comer. Y la única manera que ella encontraba para que su hijo comiera era licuándole todo. Entonces ella concluyó en una situación muy propia y me decía, mire, me dijo, pero yo tengo la culpa, me dijo, porque yo le acostumbré a licuarle todo desde que era bebé, todo, para que se hagan una idea, hasta los macarrones le licuaba, pues. Entonces la criatura creció y ella le seguía licuando todo. ¿Se imagina usted una carne asada licuada usted? Todo. La vez pasada les ponía en comparación. Hermano, nosotros ya pasamos esa etapa. ¿A cuántos les sigue gustando los colados de fruta? Para que lo entiendan más, porque no se trata de hacer publicidad, pero como así lo entendemos. ¿A cuánto nos sigue gustando el Herbert usted? De manzana, de melocotón y todas esas cosas. Y lo peor del caso es que le aseguro que a algunos, si les regalan un coladito de esos de cualquiera de fruta y le regalan así el chiquito, se ofende. Mejor no me hubiera traído nada. ¿Y cuál quiere? El otro, que es para bichos de 12 años así. Pero nosotros no podemos vivir con eso, hermano, porque ya pasamos esa etapa. Ya la pasamos. Entonces nosotros muchas veces andamos buscando quien nos diga lo que tenemos que hacer. Necesito un conferencista de las finanzas. Yo estaba oyendo un mensaje de finanzas muy bonito, muy bueno. Y me llama la atención porque hace años me invitaron a un seminario en donde curiosamente invitaron a un economista, se supone que uno de los mejores del país, de acá. Él es de origen chileno, pero radica aquí. Se supone que uno de los mejores economistas del país. Y el hombre, me atrevería a decir con cierto grado de humildad, el hombre llegó y entre las primeras frases que él dijo fue: yo creí, dijo él, que yo venía a enseñarles a ustedes, pero cuando me dijeron que tenía que plantear ciertos principios conforme a la Biblia, comencé a buscar, y todo lo que yo sé, dijo el hombre, repito, con cierto grado de humildad me atrevería yo a decir, y dijo el hombre, y todo lo que yo sé y todo lo que les quería decir, la Biblia lo dice, ahí está en la Biblia, dice. Entonces uno llega a una conclusión de que nosotros queremos todo ya bien procesado, porque si nosotros tuviéramos una comunión con Él firme, usted no necesitaría andar buscando un conferencista para esto, un conferencista para esto, un conferencista para aquello otro. Usted necesitaría de alguien que le hable de la palabra de Dios, porque todo lo demás aquí está. Todo lo demás ahí está. Pero se ha fijado que hay personas, hay creyentes que les encanta, por ejemplo, les encanta escuchar a un predicador, les encanta escuchar alabanzas, pero no les gusta leer la Biblia. No les gusta. Alguien me dijo una vez, no, mire, yo le voy a ser sincera, me dijo, la verdad es que yo la Biblia, me dijo, me da sueño, me dijo. Y le iba a decir, amén, hermano. Pero alguien me dijo en otra oportunidad, esto fue allá en Santa Rosa de Lima. Yo llegaba a un lugar, andaba buscando siempre un lugar para
más que todo para cenar, porque a diferencia de nuestro medio, allá ya a las 8 de la noche ya es difícil encontrar, bueno, al menos en aquel tiempo, no sé, en la actualidad realmente, ya era un poco difícil encontrar lugares que estuvieran abiertos. Ya a las 8 de la noche prácticamente era un pueblo muerto, y eso tenía una razón de ser, porque a las 5 de la mañana es todo lo contrario. Dios ya encuentra, hermano, a las 6 de la mañana zapaterías abiertas, se le ocurre a usted. O sea, eso por si tenía planes tempranito, ¿verdad? Y se dio cuenta que los patos estaban arruinados, sale corriendo, a las 6 ya habían zapaterías abiertas. Entonces, siempre andaba buscando como que dónde, y una vez llegó a un lugar, y la persona que me iba a atender, caballero, quizás el hecho de ver que llegué solo, el hecho de que comenzamos a platicar. Mire, me dijo, ¿y usted es de aquí? No, le dije que no me ve el plante extranjero, le dije yo, en primer lugar, ¿verdad? Porque, o sea, cosas que me deben preguntar. Entonces, ¿y qué anda haciendo? Me dijo. Ah, soy misionero, le dije. Ah, ¿de veras? Sí, y comenzamos a platicar. Entonces el hombre me dijo algo que me llamó la atención. Mire, me dijo, a mí me encanta la alabanza, me dijo, no olvides, a mí me encanta. Mire, me dijo, cuando vienen artistas cristianos yo voy, y a mí me gusta ser de los que está delante. Y entonces me dijo, y a mí me encanta y danzar y no sé qué, y el hombre emocionado. Ah, qué bueno, le dije yo, qué bueno. ¿Y dónde se congrega? Le dije. No, me dijo, yo no me congrego, me dijo. Ah. No, pero la alabanza y los cantantes cristianos, y se los puede todos, hermano. Y le gusta estar adelante, y le gusta danzarle al Señor. ¿Se congrega? No, me dijo. Ah. O sea que si no se congrega, no ora. Si no ora, no lee la Biblia. Si no lee la Biblia, mucho menos va a escuchar un mensaje. Son de los cristianos que creen que pueden alimentarse solamente escuchando alabanzas, que algunas no son ni alabanzas, por cierto. Es música positiva, porque la alabanza tiene otras connotaciones. Entonces, la diferencia entre esta persona y muchas otras, y algunos señores del transporte colectivo que no son cristianos, que solo meten, en aquel tiempo metían el disco, el CD quemado, ¿verdad? O pirateado. Hoy meten la USB, y en la carpeta de música, ahí va de todo usted. Acaban de terminar Los Temerarios y sale Alex Campos. Y después de Alex Campos sale el Buki. Y después Jesús Adrián Romero. O sea que primero usted venía, ¿verdad?, en el ritmo, ¿verdad? Solo tú fuiste capaz. Y después sale, me robaste el corazón. Y usted a las dos le canta. Es lo peor del caso, ¿verdad? Las dos me las puedo. Como cuando usted está en el parque, cuando usted va a algún lugar y se acercan los señores con las guitarras y toda la cosa. Y le acercan a uno y le dice, mire, le llevamos esta otra. Y usted dice, no, nosotros somos cristianos. Ah, también de esas cantamos. Mis estimados hermanos, la condición del creyente, del que tiene una relación con Dios, no es una situación de decir, bueno, soy alguien apartado de completamente. Estoy hablando, bueno, se lo explico primero, pero perdón. Soy alguien apartado totalmente del mal. No me refiero a que esa sea la condición del creyente hablando en un plano terrenal, porque las personas que en un plano terrenal creen que están apartadas de todo el mal, si es una persona que de verdad está buscando a Dios, probablemente va a terminar frustrado, porque es ahí donde la palabra dice, repito, no hay justo ni tan siquiera uno. Pero cuando encontramos en el plano espiritual, como en el caso de los Salmos, cuando David dice, apártate del mal, está diciendo, mire, acérquese a Dios y toda su pasada manera de vivir, vaya dejándolo a un lado, no por méritos propios, no porque Dios va a hacer la obra en usted.
Ahora, ¿qué gano yo? Porque también eso es importante. ¿Qué gano yo? ¿Qué beneficio voy a tener yo? ¿Qué beneficio voy a tener yo? Aparte del perdón y la salvación, que sería más que suficiente, ¿qué beneficio voy a tener yo? Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Dos cosas para terminar. Número uno, si hablamos de apartarse del mal porque hablamos de acercarnos a Dios y dejar nuestra pasada manera de vivir lejos de Dios, hablamos de una relación con Él. Y para establecer una relación con Él, lo primero, el primer paso, el paso de apertura, el paso inaugural de una relación con Dios es recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y cuando usted lo recibe como Señor y Salvador de su vida, entonces Él le da un regalo, o nos da un regalo a nosotros, que es el regalo de la eternidad, estar con Él, por toda la eternidad, la salvación de nuestra alma. Vivirá para siempre. Plano terrenal, plano espiritual, plano terrenal. En la Biblia se utilizan muchas veces expresiones que para nuestra cultura a veces no son tan fáciles de entender, porque se les llama hebraísmos. Lo que es similar para nosotros las expresiones que nosotros utilizamos en nuestro idioma, en nuestra cultura, muchas veces le comparamos como cuando alguien está contando o cuenta que se cayó en un lugar público. Usted venía en el centro, no se fijó, había una cáscara de algo, se cayó. Entonces nosotros, para enfatizar la caída y la vergüenza que experimentamos, usted dice, yo que me caigo, todo el mundo me estaba viendo. ¿Le estaba viendo todo el mundo, hermano? No, los que estaban ahí cerca. Ni siquiera todo el centro lo vio. Expresiones como cuando usted lo están esperando y le llaman y usted ya está cerca. Ya está cerca. ¿Ya está cómo? Y usted le dice, en un segundo llego. Es verdad, sí, porque si eso fuera cierto, entonces ¿para qué me llamas? Pues ¿por qué te contesto? Ya estoy aquí. Otros somos más campeones, ¿verdad? No usamos un segundo. 5 minutos llego. ¿Y por dónde venís? Por el Salvador del mundo. Son expresiones nuestras. Ahora, utilicémoslo o entendámoslo a la luz del texto, en función a la cultura y en función, repito, a la interpretación terrenal. Apártate del mal y haz el bien. El hacer el bien es el resultado de estar o de tener una relación, una comunión con Dios. Entonces, cuando usted se aparta del mal, cuando usted hace el bien, repito, como resultado de su relación con Dios, entonces usted simplemente, por no meterse en líos, por no meterse en problemas, por no andar metiéndose en pleitos que no le corresponden, por no andar, digamos, desperdiciando su vida en lo que no debe, entonces la reacción es bien sencilla. ¿Qué va a tener? Terrenalmente hablando, ¿qué va a tener? Una larga vida. En la Biblia, cuando se habla de vivir para siempre, no se está refiriendo siempre, a una condición, llamémosle, eterna, pero hablamos de dos interpretaciones, la espiritual y la terrenal. Por ejemplo, en la Biblia, cuando se habla del reino milenial de Cristo, no se refiere a 1000 años exactamente, sino a un periodo largo de tiempo, como cuando saludaban a los emperadores. César vive para siempre. Era como una expresión de decir que tengas larga vida. Entonces, cuando dice vivirán para siempre, repito, en la interpretación terrenal es, usted va a tener una mejor y mayor condición de vida. Sacaron un estudio en Estados Unidos, por cierto, y el estudio fue bien sencillo. De los grupos, ellos lo clasificaron así: ¿cuál de los grupos religiosos tiene mayor longevidad? ¿Y sabe usted quiénes son los que viven más? Ese en un contexto estadounidense. ¿Sabe usted quiénes son los que viven más? Curiosamente, los mormones. Y usted dice, ¿pero y por qué los mormones y no los cristianos? Porque ellos en su concepción religiosa se privan de muchas cosas, de alimento. Y los cristianos le entramos parejito a todo, hermano, parejito. Entonces las condiciones de vida son mayores para ellos. Ahora pongámoslo en el contexto de David, y lo pudiéramos poner quizás en una condición para nuestros jóvenes en primer lugar. ¿Quiénes viven más en este país?
Los jóvenes que creen que viven sin ley, los jóvenes que creen que nadie los manda y que se creen en los grandes malos, voy a usarlo en el término popular y terrenal, o los bichos aburridos que pasan metidos en una iglesia. En este país, ¿quiénes viven más? ¿Quiénes viven más? Es práctico, hermano, es sencillo, práctico y sencillo. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Es la misma condición para todos nosotros. Por eso es que una relación con Dios no es una condición religiosa. El apóstol general decía, es una necesidad fisiológica, decía él. Y cuando uno entendía el trasfondo de esas palabras, decía, tiene razón. ¿Por qué fisiológica? Porque Dios no solamente le regala la eternidad, siempre hemos dicho, porque Dios también quiere darle una mejor condición de vida aquí en la tierra. Así es que esta noche, mis estimados hermanos, apartémonos del mal, acerquémonos a Dios y viviremos para siempre. Dios la paz, Señor, en esta noche vamos a... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.